Hola, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, a todos los miembros de la congregación, una nueva creación en Cristo. Bueno, quiero saludarles, es un día hermoso el día de hoy, como todos los días, porque este es el día que Dios creó para que nosotros nos pudiéramos gozar en Él. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón en oración. Vamos a pedir al Señor que nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que así podamos entender esas riquezas de gloria que están dentro de nosotros y aún ese supereminente poder de resurrección con el cual nos ha sentado en los lugares celestiales con Él. Les bendigo en el día de hoy, de verdad que estoy agradecida con Dios por cada uno de ustedes, por todos igualmente los oyentes, sean oyentes que nunca me han escuchado. Soy la pastora Clemencia, vivo en la ciudad de Villavicencio, aquí fundé una congregación cristiana y bueno, la ciudad de Villavicencio está en el país de Colombia. Entonces vamos a iniciar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque estas palabras van llenas de amor, de fe, Señor, para que por el oír la palabra de Dios, ellos, Señor amado, puedan fortalecer la fe que tú les has dado en cada uno de sus corazones. Pido, Señor amado, para que la unción de la revelación de tu palabra que viene por el Espíritu Santo sea dada a cada uno de nuestros oyentes. Igualmente pido, Señor amado, que tú obres en los corazones de ellos. Con mansedumbre queremos recibir la palabra, Señor amado. Por eso te pedimos, Señor amado, que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones. Bendecimos, Señor, a cada oyente en el nombre de Jesús. Bueno, hoy voy a iniciar actitudes o pasos que debemos de seguir en medio de circunstancias adversas, en medio de aflicciones, en medio de quizás lo que estamos viviendo en este momento. Sé que no todos están viviendo en la fe del Hijo de Dios como deberíamos estar. Muchos han tenido una fe débil, muchos de pronto se han sentido muy frustrados, muy derrotados por estas cosas que están sucediendo, pero hoy quiero animarles. Hoy quiero que por la palabra de Dios entendamos que esto es temporal, pero hay cosas que ya en nosotros tenemos que sí son eternas. Entonces van a ver como unos 10 pasos, podríamos decir así, o 10 actitudes que debemos de tomar para salir victoriosos, para salir más que vencedores en medio de esta circunstancia adversa que se ha presentado en el mundo entero. Y estos 10 pasos está el tener fe en Dios, estar atento a la palabra de Dios, entender lo poderoso que es la palabra de Dios en nuestra boca, sepa que la sanidad fue comprada en el Calvario, escuche, obedezca, gane la batalla porque Él ya la ganó por ti, crear una atmósfera o un ambiente celestial, estar firme, no se deje mover por las circunstancias, tenga una visión siempre de victoria y nunca de derrota, haga planes de Dios con su vida, porque después de esto, de todas maneras, los planes de Dios nunca han sido frustrados. Eso es lo que piensa el enemigo, pero los planes y propósitos de Dios continúan en la vida de cada uno de sus hijos, igualmente en la iglesia de Jesucristo, como baluarte de la verdad. Entonces, en el paso primero que vamos a estar estudiando, o la actitud que vamos a estar estudiando, la primera es tener fe en Dios, En Marcos 11, en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En otras versiones dice, tener la clase de fe de Dios. ¿Qué clase de fe de Dios está en ti? Pues la fe de Él. Esa es la clase de fe que tenemos dentro de nosotros. Esa es la clase de fe de Dios que está dentro de ti y dentro de mí. Quiero recordarles en este punto con respecto a la fe,
que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros la medida de fe. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3 nos lo dice. Dice que Dios nos dio una medida de fe, la medida de fe de Dios para conocerle a Él. Entonces, todos los creyentes tenemos la clase de fe de Dios. El problema que muchas veces ha sucedido es que no la hemos ejercitado, no la hemos fortalecido en nosotros. Muchos creyentes tienen una fe débil, y de ahí que cuando vienen las circunstancias adversas, pues lógico, si usted no está preparado, si usted no está listo, entonces pues su fe va a achicopalarse. Y más que recuerde, tenemos un enemigo de nuestra fe, que es Satanás. Él siempre va a querer engañarnos para robarnos, para destruir la fe, la clase de fe de Dios que está dentro de nosotros. Entonces usted puede decir allí, yo tengo la clase de fe de Dios, porque la medida de fe de Dios ya se me fue dada a mi corazón. Bien, recuerde que la fe obra por amor. La fe obra por amor. Entonces, si yo tengo la clase de fe, si yo tengo la clase de fe de Dios en mí y tengo también la clase de amor de Dios en mí, entonces la clase de fe de Dios, va a obrar siempre en mi corazón porque tengo la clase de amor de Dios en mí. La fe siempre va a obrar en amor. La fe de Dios siempre va a obrar en la clase de amor de Dios. Qué tremendo, qué poderoso eso. Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos entender es que para tener fe en alguien, necesito conocer a ese alguien, ¿correcto? Yo puedo tener fe en una persona. ¿Puedo tener yo fe en una persona que no conozco? Pues no, porque no la conozco. De ahí que si la fe de Dios está dentro de nosotros, nosotros igualmente esta fe nos va a capacitar. La fe de Dios en mí me va a capacitar. ¿Para qué? Para creer, para confiar. Pero para esto yo necesito conocer el autor y consumador de la fe. Yo necesito conocer al que me ha dado la medida de fe de Él dentro de mí. Yo necesito conocer a Dios. Sabe que la Biblia nos enseña muchos versículos con respecto, conoce a Dios, conoce a Dios, conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender para que esa fe pueda obrar en nosotros por el amor, debemos de entender el verdadero carácter o la verdadera naturaleza divina de Dios, su personalidad, su carácter, su temperamento. Muchas personas tienen una concepción equivocada acerca del carácter de Dios. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de imagen tienes tú de Dios? Piensa, ¿qué clase de imagen? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Qué clase de carácter piensas tú que Dios tiene? De pronto puedas llegar a pensar que Él es un Dios malo, ¿sí? Puedes pensar de que Él es un Dios furioso. Puedes pensar de que Él es un Dios que está esperando detrás de la puerta, escondido con un garrote para darte cuando te equivocas. Mira, verdaderamente tenemos muy malas concepciones de la imagen de Dios. No hemos entendido el carácter de Dios. Entonces, en esta parte de la enseñanza, quiero hablarte un poquito, no mucho, ya que en verdad por lo que estamos hablando acerca de la fe en Dios, es importante en esa fe en Dios conocer el carácter de Dios igualmente. Entonces, lo que tú piensas acerca de Dios, si Dios es un Dios bueno o si Dios es un Dios malo, esto va a afectar mucho tu manera de pensar y tu manera de creer en Él. Hemos tenido muchos argumentos, muchas cosas en nuestra mente, muchos pensamientos
de que Dios es un Dios malo. Tenemos igualmente que Dios pone la enfermedad, que trae la enfermedad, que aún trajo todo lo esto del COVID-19 para traer desgracia a la humanidad, para traer las maldiciones. Pero hoy te digo algo, si tú entiendes la razón del COVID-19, primero que todo no fue creada por Dios, fue creado por una naturaleza, por hombres que tienen una naturaleza caída, y toda naturaleza caída es una naturaleza de maldad. Y está comprobado que esto fue hecho en un laboratorio allá en China. Y no voy a darles detalles con esto, pero la verdad, la verdad sí va a salir a luz con respecto a esto. Entonces, si fue el hombre en su maldad quien lo creó, pues esto no vino de Dios. Ahora, pon atención a esto, oído a lo que le voy a decir. Dios ahora sí está permitiendo cosas, y aún en medio de estas cosas, mira esto, en medio de estas cosas nos está enseñando, nos está examinando, haciendo que nosotros nos podamos examinar y mirar realmente que Dios es Dios y que Dios sí es bueno. Todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que amamos a Dios. Entonces, si tú miras esta circunstancia como no una circunstancia originada por Dios, sino que Dios va a usar la circunstancia para bendecirnos, para enseñarnos, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria a través de nosotros, pues gracias Señor, porque en medio de las circunstancias lo que vas a hacer es a enseñarnos, no a maldecirnos, sino a bendecirnos mucho más de lo que nosotros podamos llegar a pensar o aún creer. Entonces, con respecto a esto, es importante entender que lo que tú pienses acerca de Dios va a afectar, tu manera de pensar y tu manera de creer en Él. Por eso estoy hablando acerca de tener fe en Dios. Por eso les estoy diciendo, cuando uno tiene fe en alguien, debe también conocer a ese alguien. En este caso estamos hablando de Dios. Necesitamos conocer a Dios para poder tener fe en Él, para poder creer en Él, para poder tener confianza en que Él no ha traído estas cosas, pero que aún en medio de estas cosas, Él va a ser Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y vas a ver la mano poderosa de Él, vas a mirar la gloria de Él en ti, en las circunstancias que estás viviendo. Entonces, si crees que Dios es un Dios malo, pues va a ser fácil creer que Dios pone la enfermedad, que Dios trae la pobreza, que Dios es el que quiere que estés pasando hambre, que Dios es el que quiere que estés en esa circunstancia. Va a ser fácil cuando tú no conoces el carácter verdadero de Dios. Entonces, pero si crees que Dios es bueno, si crees que Dios es bueno y que no es Dios el que pone las enfermedades, ni es Dios el que es la fuente de enfermedades o desgracias o de maldiciones, sabrás entonces cuál es la verdadera fuente de la enfermedad y quién es el causante de ella. Ahora, sabemos que por el pecado entró la enfermedad, entraron la desobediencia, entró las maldiciones, etcétera, etcétera, pero fue porque el hombre mismo, por el pecado, permitió, el pecado abrió la puerta para que estas cosas sucedieran. En estas circunstancias que estamos viviendo, conoce el carácter de Dios. La substancia de su naturaleza divina, la substancia, la esencia del ADN de Dios es amor. Sí, es amor. Dios es un Dios de amor. Por eso mandó su palabra encarnada. Por eso Dios se hizo carne. Y la mejor manifestación de mostrar que Dios ama a la humanidad fue a través de Jesucristo. Por eso Él se hizo carne. Entonces, Dios es justo y verdadero. Dios sí es un Dios lleno de misericordia y de compasión por todos nosotros, por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí.
¿No le parece a usted eso tremendo? ¿Okay? Entonces casi siempre tenemos tenemos la imagen de Dios debido muchas veces a que leemos el Antiguo Testamento. Un Dios que se muestra como lleno de ira contra la humanidad. Pero cuando llegamos a entender la verdad del carácter de Dios y la manera como Él actúa y la razón por la que Él actúa, vamos a entender que realmente no es que Dios sea así, sino que el comportamiento, oye bien, el comportamiento del hombre lo lleva a hacer las cosas que, aunque a uno le parecen crueles, no son crueles. Y voy a mostrarte esto, voy a mostrar esto en el Antiguo Testamento. Y vamos todos a Génesis al capítulo 6. Al capítulo 6, en el versículo 11, para que te fijes cómo la actitud de la humanidad lleva a Dios a que venga el diluvio sobre la tierra. Pero miremos esto. Y dice así en el versículo 11, dice, y se corrompió ¿qué? La tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia, de maldad, de corrupción. La simiente de la serpiente lo único que produce en la humanidad es cosas corruptas, cosas malas, cosas perversas. Y luego dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ¿quién? De ellos, no de Dios, de la naturaleza, de la simiente de pecado, de la naturaleza caída. Entonces Dios tuvo que hacer algo, pero no fue porque Él es así, no. Él respondió fue a la acción de maldad del hombre. Dios sí es justo. Y Dios sí es santo. Y Dios también es fuego consumidor. Y luego dice en ese versículo 13, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí vemos que Dios manda a Noé para guardar el linaje de Jesucristo, el linaje donde vendría el pueblo de Israel. Y no voy a hablar de estas cosas porque en verdad no ese es el tema. Solamente estamos mostrando acerca de tener la fe de Dios y al mismo tiempo, si tengo fe en alguien, necesito conocer a ese alguien. Y necesitamos conocer la naturaleza divina de Dios, la sustancia, la esencia misma de su carácter. Y luego dice en este versículo 22, y lo hizo así Noé. Después de que Dios le dice a Noé todo lo que tiene que hacer, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿quién obedeció? El único que obedeció fue Noé. A él se le fue llamado. A él fue al que se le hizo el llamado. Pero vemos también que Noé respondió en obediencia. Por eso le creyó a Dios. Oye, le creyó a Dios lo que Dios iba a hacer. Pero también le creyó a Dios que él y su familia serían guardados del diluvio. De ahí que Dios, toda la historia del diluvio, lo que Dios le hace hacer a él, el arca, etcétera, etcétera, todo es hermoso. Pero si lo miramos y lo ponemos en el contexto de ahora, oye, Dios está con nosotros, Dios sí nos ama. Y si creemos y le obedecemos, así como lo hizo Noé, también seremos guardados en medio de esta pandemia. Créelo, ten la fe de Dios, ten la clase de fe de Dios dentro de ti y créele a Él, créele porque es que Dios sí es bueno. Entonces, ¿trajo Dios la muerte al primer hombre, por ejemplo? No, Dios no quiso que el hombre muriera como lo hizo en el primer Adán. No, Él no lo quiso, pero Él le dio un libre albedrío.
y él no obedeció, la mujer no obedeció a Dios, sino que obedeció las palabras de engaño que la serpiente le dio. Pero no fue porque Dios quisiera hacerlo. Entonces, tenemos una concepción errónea con respecto a el carácter de Dios, por lo que vemos en el Antiguo Testamento a un Dios, entre comillas, ¿okay? Como un Dios cruel. Pero ¿saben qué? Verdaderamente cuando tú comienzas a entender el actuar del hombre, y vemos esos juicios que Dios envía en el Antiguo Testamento, vemos que realmente no fue porque Dios lo hiciera porque Él es un Dios malo, no. Dios lo hizo porque Él es un Dios justo. Y la actitud del hombre era una actitud de maldad, de violencia, de corrupción. Entonces, continuemos. Igualmente podemos mirar cómo Dios, en medio de todas las cosas, Él escoge al pueblo de Israel. Y si miramos los castigos que vienen sobre Israel, son castigos muy fuertes, que uno diría, uy, pero ese Dios bueno y ese Dios de amor, uy, pero miren cómo hace sobre el pueblo de Israel. Hoy quiero decirles algo. Todos los que conocemos un poquito de la Biblia, ¿okay? Entendemos que Jeremías, que es un profeta, en el libro de Jeremías, él anuncia la profecía de los 70 años de cautiverio. ¿Fue Dios malo porque los llevó al cautiverio? ¿Fue Dios misericordioso porque los llevó al cautiverio? No, Él les dio la advertencia. Pero el pueblo quiso obsesionarse por el pecado. Él, en vez de arrepentirse, ¿qué hizo el pueblo? Continuó con su vida de perversidad, con sus ídolos, adorando a los ídolos. Y eso que decían Jehová Dios, pero también entonces tenían los ídolos y estaban adorando a los ídolos. Y Dios les advirtió muchas veces, a través de muchas bocas. Jeremías fue uno de los profetas que se levanta para advertirle al pueblo de que Dios lo llevaría por cautiverio por el comportamiento que el pueblo de Israel tenía. Entonces no fue porque Dios es un Dios malo, sino que es porque Dios, por el comportamiento del hombre, del pueblo de Israel, tuvo que llevar a cabo el cautiverio. Y se lo dijo, y se llevó a cabo. Pero aún así, también podemos mirar la otra parte de Dios, que en medio de entre comillas, de ese Dios cruel que los lleva y los saca de la tierra prometida, los lleva a un país extranjero, en cautiverio, y los lleva como esclavos a otro país, aún así, su misericordia se veía sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces Dios sí es un Dios misericordioso. Tanto así que cuando vemos con el profeta Daniel, Daniel está leyendo el libro de Jeremías y se da cuenta que ya están en el 70º año para la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. ¿Y qué hace Daniel? Se humilla delante de Dios. Y de ahí vemos, es un libro hermoso donde muestra claramente que Dios sí se acuerda del pacto. Dios sí es misericordioso. Y Dios los saca de nuevo y los restaura de nuevo a Israel, a la tierra prometida. Entonces, les pregunto, ¿es Dios bueno o es Dios malo? Y de acuerdo como tú lo conoces, va a ser también la actitud de tu corazón con respecto a Dios. Recuerda lo que te dije. Lo que tú pienses acerca de Dios sí va a afectarte mucho tu manera de pensar y tu manera de creer en Él. Por eso la fe, la clase de fe que Dios nos ha dado, es para que igualmente también, procedamos a conocer su carácter, a conocer su bondad, a conocer todo lo que ahora tenemos en su Hijo Jesucristo. Estamos en un nuevo pacto. Con esto no estoy diciendo que no vaya a venir el juicio. Sí, va a venir el juicio. Lo único es que ya,
El Espíritu Santo nos convence de que de pecado porque no hemos creído en Él. Las cosas son diferentes. Aún puedo decir, oye bien, que la gracia es más exigente que aún que la ley. Porque ahora es por creer. Y el creer me lleva a obedecer. Entonces continuamos. Entonces, la muerte no vino sobre la humanidad porque Dios lo quiso así, ¿verdad? Ni Dios le dio un libre albedrío al hombre y el hombre no obedeció. Así de sencillo. Las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, pues sencillamente porque no obedecieron la ley. Por eso vino el cautiverio y por eso vino tantas cosas que vemos escritas en el Antiguo Testamento. La ley fue puesta para que no se desenfrenara el pueblo al pecado y a la corrupción, porque ninguno alcanzó salvación a través de hacer las obras de la ley, porque era imposible, porque todo apuntaba hacia el Salvador. Bueno, espero que hayas entendido, oye bien, espero que hayas entendido que las actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento dependían de las acciones y las actitudes que el hombre tomaba. Y si también observas la misericordia de Dios, nunca se apartó de su pueblo. Nunca, siempre guardó un remanente. Siempre guardó un remanente. Igual con nosotros. Siempre la iglesia de Jesucristo, oye, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos es guardada por Dios. Somos baluarte de la verdad. Entonces, ahora miremos cómo obra Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Él envía a su Hijo, manda todo el juicio del pecado sobre la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora la salvación está dispuesta a todos los seres humanos. La salvación está dispuesta. Ayer enseñé a entender la salvación y fue algo lindo, porque cuando entiendes la salvación igualmente vas a ver todos los beneficios que la salvación nos está trayendo a nuestra vida. Entonces, ahora la salvación y las bendiciones no vienen por guardar la ley, sino vienen por creer en Jesucristo. Vienen por creer en Jesucristo. Vienen porque hemos creído que Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe de Él va a obrar en nosotros por el amor de Él también. Entonces la fe obra por amor, no por el amor humano, sino por el amor ágape dentro de ti. Entonces ahora es por creer. Vamos todos a Juan 16:8. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. ¿De qué? De pecado. Y luego dice de pecado porque no creen en mí, o sea, no creen en Jesucristo. Y este versículo una vez ministró muchísimo a mi corazón. Porque yo me puse a pensar de pecado porque no creen en mí. Y yo me hice una pregunta a mí misma. ¿Qué tanto estoy creyendo en Jesús? Y cuando esa palabra mundo no se está refiriendo al sistema del mundo como tal. Porque sabemos que el Dios de este mundo con D minúscula es Satanás. Entonces no se está refiriendo con respecto a ese mundo, a esa clase de sistema de este siglo, sino que se está refiriendo con respecto a la raza humana, está refiriéndose con respecto aún a nosotros, porque casi siempre hemos usado esos versículos que están ahí en el capítulo 16, los hemos usado como para los no creyentes, pero ¿sabes qué? Dios lo usó conmigo y yo soy creyente. Bienaventurado el que cree, aunque no ha visto. Bienaventurado el que cree, aunque no haya visto. Entonces aquí, esta palabra mundo no se está refiriendo al cosmos, al sistema del mundo, sino a la raza humana. Pregunta, ¿eres tú de la raza humana? Pues este versículo igualmente tiene que convencerte a ti. Ahora, como creyente, mi pregunta que te hago hoy es, ¿qué tanto estás creyendo realmente en Él? ¿Está realmente tu corazón volcado en la fe que Él te ha dado en Jesús para creer que en medio de todo esto estamos siendo guardados? Esto es tremendo, esto es tremendo. Y entonces el Espíritu Santo
es el único que puede convencer tu corazón y el mío, y aún el de los incrédulos, de pecado, porque muchas veces de verdad no le hemos creído a Dios. No hemos creído muchas veces la obra de la cruz del Calvario. No hemos creído muchas veces en todos los aspectos como seres integrales que somos, espíritu, alma y cuerpo, en el poder de la resurrección. No hemos creído en Jesús. Y cuando Dios me ministra con este versículo y me muestra que todavía hay incredulidad en mi corazón, me doy cuenta de que realmente el versículo sí era para mí. Me doy cuenta que el versículo sí era para mí. Y de ahí que hago una oración delante de Dios y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, porque sí, he creído en parte. He creído en parte, pero Dios no quiere que tú creas en parte o solo en algunos aspectos. Dios quiere que creas en todo, que la palabra de Dios, que es Él encarnado, la palabra encarnada, Él quiere que creas que sea tu máxima autoridad en tu vida. Entonces, cuando Dios me confronta con este versículo, y que me doy cuenta de que sí ha habido pecado en mi corazón porque no he creído en Él, porque sí han habido aspectos en que sí he creído, pero en otros aspectos no, ¿ok? Debo de entender que lo que Dios quiere es que yo crea en todo lo que Él hizo ya por mí. Hay muchos que se dicen creyentes cristianos, pero no han creído que la palabra es la máxima autoridad sobre nuestra vida. Hay gente que siendo aún creyentes y que se dicen cristianos, no han creído en la totalidad de la palabra. No han creído aún, ni han tomado la palabra como su máxima autoridad. A medias no se puede. Necesita ser la totalidad de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección y haber sido levantado a los cielos y sentado a mano derecha del Padre. Es en todos los aspectos que debemos de creer. Entonces, hay creyentes que confiesan esta oración. Y es una oración muy linda, es muy poderosa. Dice, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Pero cuando tú miras estos cristianos, a muchos de los cristianos, ¿ok? Declarando esto y luego ves la vida de ellos, uno se pregunta, ¿realmente estarán creyendo totalidad completa de que esta es la palabra de Dios? Ahí es donde, por las manifestaciones, se sienten en derrota, se sienten que Dios no les va a contestar, se sienten que Dios es un Dios que está furioso con ellos, se sienten que Dios es un Dios inmisericordioso con ellos. Mientras que tú estés pensando estos pensamientos acerca de Dios, va a ser muy difícil que venga la revelación de lo que es realmente Dios y de lo que realmente Dios en su Hijo Jesucristo hizo por ti y por mí. Entonces, pero estamos viviendo esto, estamos viviendo que todo lo que esta palabra de Dios nos dice es para nosotros, que nosotros realmente podemos hacer todo lo que esta palabra de Dios dice, que realmente nosotros somos todo lo que somos ahora en Cristo, con una nueva naturaleza. Tristemente te voy a decir, no lo estamos viviendo. No seamos hipócritas con nosotros mismos. Y aún yo misma puedo decirlo. Todavía hay falencias y todavía hay cosas que yo sé que en mí necesitan ser tratadas por Dios. Y lo estoy dejando que lo haga. Este tiempo de cuarentena para mí ha sido de verdad de una gran bendición. Entonces, hemos creído la mitad de las cosas. Oye, lo confesamos con la boca, pero no lo creemos con el corazón. O sea, es la fe de un asentamiento en el conocimiento, mas no del corazón.
Necesitamos que todo esto, todo el conocimiento llegue aquí al corazón y que creamos verdaderamente en Él. Mientras Abraham vivió en la dispensación del pacto, Dios prometió a Abraham cosas hermosas a través de su simiente. No su simiente, una sola. En Gálatas 3, 6 al 9 dice, y voy a parafrasearlo el versículo: Abraham, nuestro padre de fe, abrió el camino como nuestro ejemplo pionero. Él fue nuestro ejemplo pionero. Él creyó que Dios y la sustancia, de su fe, Jesucristo mismo, lo haría justo a él. Ahora nosotros, que somos los verdaderos hijos de Abraham, tenemos la misma fe que nuestro padre. ¿Sabes tú que Jesucristo, que Abraham vio a Jesús? Sí, lo vio y creyó. Por eso la fe de él se le fue contada por justicia. Por eso nosotros, sin ver, estamos creyendo. Y por eso también se nos es contada por justicia. La fe se nos es contada por justicia. El plan de Dios todo el tiempo fue llevar este mensaje de salvación a las naciones a través de la revelación de la fe. Hace mucho tiempo Dios profetizó a Abraham, como dicen las Sagradas Escrituras. A través de tu ejemplo de fe, Abraham, a través del ejemplo de fe de Abraham, todas las naciones serán bendecidas. ¿Somos hijos de Abraham? ¿Somos hijos de la fe? Sí, lo somos. Pero no podemos ser una parte sí y otra parte no. Es total y completo. ¿En quién creyó Abraham? ¿O en quién puso su fe Abraham? En Jesús. En Jesús. Juan 8:56. Jesús aquí se refiere a Abraham. Y mira lo que Jesús dice. Por eso es que es tremendo lo de la fe. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Jesús es la certeza de lo que espero y Jesús es la convicción de lo que no veo. Jesús es la fe. Es un sustantivo. La fe es un sustantivo y Jesús va a generar dentro de mí la capacidad de mi espíritu de poder creer, de poder creer y de poder confiar en Dios, poder saber que esta es una palabra, de Dios que viene a nuestras vidas, que puede cambiar nuestras circunstancias. Y dice así, Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Es tremendo mirar que... ¿Y cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue el momento en que Abraham vio y se alegró? Cuando él fue a entregar a su hijo Isaac a Dios. Dios le pide que le dé como sacrificio a su hijo Isaac. Y cuando estaba ya listo para sacrificar a su hijo, en donde vendría la simiente de Jesús, el Dios encarnado, él sabe, por cierto, que Dios daría a su hijo para morir por nosotros, pero que también Dios lo resucitaría. Lo resucitaría. Por eso Dios, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios vivo. Y Dios es el Dios mío y tuyo. Dios es el Dios de clemencia, es un Dios de Dios vivo. Y esto es tremendo, Entonces, vemos aquí todo esto con respecto a la fe. Necesitamos entender el carácter de Dios, hermanos amados. Necesitamos entender de verdad la esencia de la naturaleza divina de nuestro Dios, que es amor. Y necesitamos entender que el comportamiento que Él tuvo en el Antiguo Testamento fue debido a la acción de maldad del mismo hombre. Ahora miremos algo, en esta enseñanza miremos algo muy interesante. Miremos ahora la naturaleza mala de nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, Satanás. Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre,
el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que el diablo hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él, en Satanás, no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque el diablo es mentiroso, Satanás es mentiroso y el padre de la mentira. Es muy interesante mirar, conseguí otra versión y voy a decírsela. Dice así: ustedes son la descendencia de una mentalidad caída. Esto se lo estaba diciendo a los fariseos hipócritas, a los religiosos. Ustedes todavía tienen o son una descendencia de una mentalidad caída, la misma de Satanás, porque es que la mentalidad caída viene de Satanás, del propio Satanás, porque él fue destituido de la gloria de Dios. Él está muerto, o sea, en él ya no está la gloria de Dios. Él tiene una naturaleza caída, por lo tanto tiene una mente caída. Y eso es lo que les está diciendo Jesús a los fariseos en ese momento. Ustedes son hijos de su padre, y su padre tiene una naturaleza caída, una mente reprobada, una mente entenebrecida. Y luego dice en ese versículo: y desean probar su diabólica paternidad al desear hacer sus deseos. Esta mentalidad caída es la que mata a la humanidad desde el principio. La mentalidad diabolos no puede cobijar la verdad. No hay conexión con la verdad. No hay conexión con la verdad. La mentira es su lenguaje. De hecho, el diablo es el padre de las mentiras. Entonces vemos que desde el principio Satanás se opuso violentamente a la idea de la imagen y semejanza de Dios en forma humana. La mentalidad diablo se refiere a la condición caída que el hombre, y esa mentalidad caída odia la verdad porque no hay verdad en esa mente caída. Es una mente distorsionada. Esta es la clase de enemigo que tenemos, que nos va a engañar y nos va a querer tener esa mente reprobada contra Dios. Él es un mentiroso y sabe que si puede lograr que creas una mentira sobre Dios, no pondrás su confianza en Dios. Así tú no te podrás acercar a Dios con fe ni confianza en saber que Él sí te quiere sanar, que Él sí te quiere proteger, que Él sí quiere proveerte, que Él aún en medio de las circunstancias adversas sí está contigo. Pero Él quiere que tú creas mentiras con respecto al carácter de Dios. Porque Él tiene una mente caída, una mente en oscuridad, entenebrecida. Aún hay un cielo que obtener y un infierno que evitar. Dios nunca creó el infierno para el hombre, sino para los ángeles caídos y Satanás. Aunque sabemos que los que no creen en Jesucristo ya están condenados. Vamos a mirar un poco acerca de la naturaleza bondadosa y amorosa de nuestro Dios. Vamos al Salmo 119, 68. Dice la palabra: tú eres buenos y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. ¿Estás tú creyendo en la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice que Él es bueno. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. El amor de Dios nunca falla. Y voy a contar un testimonio. Un hombre que vino a una campaña evangelística, este hombre tenía SIDA y fue sanado instantáneamente por Dios. Fue al médico y le dijeron que ya no tenía SIDA. Y este hombre, sanado ya por el poder de Dios, fue donde el pastor, al lugar a donde él había recibido la sanidad.
y le preguntó, ¿por qué me sanó a Dios? ¿Por qué me sanó Dios? ¿Es que Dios no sabe que he sido una persona mala? Oye a la respuesta del pastor. El pastor le contestó, Dios no te sanó porque hayas sido una mala persona, sino porque Él es un Dios bueno. Dios es muy bueno. En Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de las riquezas de su extraordinaria bondad? Que Él es tolerante y paciente contigo y conmigo. ¿No nos damos cuenta de eso? ¿Acaso eso no significa nada para ti? El saber que Dios es bueno, el saber que hay riquezas de su extraordinaria bondad para contigo y para conmigo. ¿No has experimentado lo amable, lo comprensivo que Dios ha sido contigo, aún a pesar de nuestra maldad? ¡Wow! Esto es tremendo. No confundas su tolerancia con la aceptación. Dios no acepta el pecado. Pero la benignidad de Dios te va a llevar a un arrepentimiento. No tú, es la benignidad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. ¿No ves que la riqueza de su extravagante bondad está destinada, oye, a derretir tu corazón y el mío y llevarte al arrepentimiento para que abandones tu pecado? Esa es la clase de bondad de Dios. Nos ama tanto, 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 que Él lo que hace es derramar en nuestro corazón. Él derrite, dice esta versión, Él derrite en tu corazón y en el mío su bondad, su misericordia y llevarte al arrepentimiento para que así abandones tu pecado. Pregunta, ¿es Dios malo? La Biblia nos enseña que Él es un Dios bueno. ¿Estamos conociendo al Dios bueno? ¿Al que tiene un carácter de amor compasivo, benigno? ¿O solamente estamos viendo a un Dios que no perdona, a un Dios que solamente está listo para golpearte o castigarte? ¿Qué clase de Dios? ¿O qué clase de Dios estás conociendo? ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo que te revele el carácter de Dios para contigo? Sabes que el conocer la bondad, el conocer el amor de Dios, el conocer su benignidad es lo que te va a llevar a que te arrepientas. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar de su bondad? Una manera de que su doctrina, actitudes y acciones sean correctas y semejantes a Cristo, pese a la circunstancia que afronte, es recordar siempre esta verdad. Oye, Dios es bueno, el diablo es malo. Ni Dios ni el diablo cambian de parecer. El diablo está para robar, matar y destruir. Eso es eterno. Eso es algo que no va a cambiar. Pero así también dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Eso tampoco va a cambiar. Solamente tienes que creer. Salmo 103:8. Señor, eres tan amable y tierno a quienes no lo merecen y tan paciente con las personas que te fallan. ¡Wow! Tu amor es como un río inundado, desbordando sus orillas con amabilidad. Y este es un amor inagotable. Esto es de una versión diferente, ¿ok? Salmo 103:8. Cuando comenzamos a entender la naturaleza divina de Dios, cuando comenzamos a entender lo verdadero, lo grande, lo fiel, lo poderoso que es Él, vas entonces a comenzar ¿a qué? A levantarse la fe dentro de ti. Esa fe, la medida de fe que fue puesta en ti, entonces va a comenzar ¿qué? A fortalecerse. Y esa fe te va a dar la capacidad para confiar y para creer
en un Dios bueno, en un Dios amoroso. Él es tan bueno que no te va a dejar como eres. No te va a dejar como eres. Dios sí está haciendo algo dentro de tu corazón. Dios sí está transformándote. Cuando comenzamos a entender esa naturaleza, cuando comenzamos a tener esa fe en quién es Dios, no le echaremos la culpa a Dios por las circunstancias. No le echaremos la culpa a Dios por las calamidades. No le echaremos la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Porque la revelación de saber quién es Él me muestra que Él no es el autor de estas cosas. Dios será para ti lo que tú creas que Él es. Si tú crees que Dios es un Dios malo y que en Él no hay misericordia, eso es lo que tú vas a vivir, porque ese es el concepto erróneo que tienes con respecto a Dios. Pero si tú crees que Dios es un buen Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso, que en medio de estas circunstancias lo que está queriendo hacer contigo es transformarte, es quitarte todo lo que no sea de Él dentro de ti para poner el verdadero fundamento que es Cristo Jesús. Una vez, esto va como testimonio, una vez un predicador estaba hablándole a la gente acerca de la bondad de Dios en una iglesia. La bruja del pueblo se acercó y dijo: soy la bruja local. He servido a Satanás durante 18 años y Satanás ha sido un amo malo y duro. Me ha afligido con 8 enfermedades y no quiere sanarme. Esto fue de boca de una bruja. Si realmente Dios es bueno, oye, como este predicador estaba diciendo, prefiero servir a ese que usted está hablando. Jesús es el sanador. Si Jesús me sana, como dices tú, le dijo al predicador, que sana, renunciaré alegremente a Satanás y aceptaré alegremente a Jesús. Cuando el predicador extendió su mano para orar por ella, el poder de Dios la alcanzó y fue inmediatamente sanada. Luego ella sube a la plataforma y da su testimonio. Testifica, les dice que aceptó a Jesucristo como su Salvador y dijo: realmente Dios es un Dios bueno. Mucha gente hoy en día viven frustrados, enfermos, porque en algún momento de sus vidas culparon a Dios de algo que el diablo les hizo. Y eso es normal entre los cristianos también. Sí. Y le echan la culpa a Dios. También se la echan al diablo, ¿no? Pero nunca ven que muchas veces las cosas suceden es por nuestras actitudes. Salmo 4:6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Muchas personas no cuestionan la capacidad de Dios para sanar. No cuestionan la capacidad de Dios para sanar, sino que cuestionan su voluntad de sanar. Ellos saben que Dios sí tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero se preguntan: ¿lo hará Dios por mí? ¿Será que sí será la voluntad de Dios el que yo sea sanada? ¿Será que Dios sí quiere proveerme? ¿Será que Dios sí me quiere guardar? Esto es tremendo. ¿En qué aspecto de la capacidad de Dios estás tú dudando? ¿Estás tú dudando que Dios sí te puede sanar? Porque sabemos que tiene la capacidad, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Pero sabiendo que sí tiene la capacidad, ¿será que Dios sí lo quiere hacer conmigo? Eso es tremendo. ¿En qué aspecto de la capacidad de Dios estás dudando?
como tu protector, como tu proveedor. ¿En qué parte? ¿En qué aspecto? Busca de Dios. Mateo 7 al 11. No lo voy a leer todo, ¿ok? Pero este versículo es muy diciente y vamos solamente a leer del versículo 9. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. El versículo 11 dice, así que ustedes, siendo malos, oye, ustedes, nosotros, sí, tú, yo, siendo malos, siendo gente pecadora, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenos regalos a quienes le pedimos? Es muy diciente el versículo. Como hijos de nuestro Padre Dios debemos saber lo mucho que Dios nos ama, que Él sí quiere lo mejor para nosotros, de manera tal que cuando estemos apurados, necesitados, no quepa la menor duda de que Él sí nos ayudará y de que Él cubrirá todas nuestras necesidades. Debemos como hijos saber que la voluntad de nuestro Padre es bendecirnos y que tiene la capacidad de hacerlo. Conocer la naturaleza divina de Dios, la naturaleza de amor, su carácter, nos va a ayudar. Oye, nos va a ayudar para que nunca dudemos de su voluntad para ayudarnos. Es verdad que cada uno tiene que tener una revelación personal de Cristo como su Salvador. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Recibimos de Dios basándonos en la revelación personal de Cristo como nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro protector, nuestro guardador. Mateo 16, en el 15 al 17, cuando Jesús pregunta acerca de quiénes piensan ustedes que soy yo, Pedro hizo una declaración y dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dijo, oye, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Tú necesitas esa misma revelación en ti para saber que Jesús es el Cristo, es el Dios encarnado, que Él murió por ti, Él se llevó las enfermedades por ti, Él se hizo pobre para que tú tuvieras ahora todo lo que tú necesitas en medio de todo esto que está sucediendo, para suplir todas tus necesidades de acuerdo con la gloria de Él. Es importante que entiendas bien estas cosas. Jesús dijo que esa revelación no se la había dado hombre alguno, ni venía de Él mismo, sino se la dio Dios, el Padre. Oro para que tú tengas una revelación de Jesucristo, pero en todos los aspectos. La sanidad, la protección, la provisión vienen en la salvación. Es un regalo de Dios, es gratuito, no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. No la ganamos por nuestros buenos comportamientos. Es un regalo gratuito que se otorga sobre la base de nuestra fe en que Jesús lo hizo ya. No recibimos la sanidad o no recibimos lo que estamos necesitando basados en la obra que hacemos. No hay ninguna buena obra que pueda ganar la sanidad o la salvación para tu vida. Jesús la compró, la sanidad Jesús la compró en la cruz del Calvario. La salvación con todos sus beneficios, podríamos ponerlo mejor así, la salvación con todos los beneficios fue llevada a cabo ya en la cruz del Calvario. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento.
Para recibir todo el paquete de la salvación que incluye prosperidad, protección, salud, debes tener una revelación de Jesús como tu Salvador. Jesús mostró claramente su buena voluntad. Mateo 1, 40 al 41. Un hombre con lepra se acerca a donde Jesús se arrodilla y le suplica: sáname, guárdame. Estoy parafraseando, ¿ok? Si estás necesitando sanidad, sáname, Jesús, sáname. Si estás pensando que Él no te está protegiendo, protégeme, Señor, protégeme, guárdame, provéeme. Entonces luego le dice, si tú quieres, esto está hablando el leproso, si tú quieres, está diciéndoselo a Jesús, si tú quieres, Jesús, puedes sanarme y dejarme limpio. Si tú quieres, Dios, puedes proveerme todo lo que necesito. Si tú quieres, Dios, y Dios te está diciendo, es que ya lo he proveído todo para ti, a través de mi Hijo. Luego, continuamos con la historia del leproso. Dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y le tocó. Movido a compasión. ¿Estás creyendo que Dios tiene compasión y sí se mueve en compasión por la circunstancia que tú estás viviendo ahora mismo? Sí. Jesús se movió en compasión. Y mira lo que Jesús dijo. Y puedes buscarlo en la Biblia. Dice así: Jesús extendió la mano y lo tocó. Esa fue la primera acción que hizo. Pero mira lo que dijo: sí quiero. Sí quiero. Sí quiero que recibas los beneficios de la salvación. Sí quiero que seas suplida en todas tus necesidades. Sí quiero que seas sanada si estás sufriendo de enfermedad. Sí quiero que seas más que vencedora en estas circunstancias. Sí quiero que pienses en manera victoriosa. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero, dijo Jesús. Pero tristemente hay personas que hoy en día piensan que Dios no quiere. Si una cosa que motivó a Jesús para sanarlo a él, y cuando dijo sí quiero, fue la compasión. Eso es la naturaleza divina del Padre moviéndose a través de Jesús. Él ya lo hizo por ti y por mí. Y ya para terminar, ya no me falta mucho, voy a terminar todo el segmento, toda la enseñanza. La naturaleza esencial de Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿Sabes tú cuánto Dios te ama? ¿Estás tú segura, protegida en ese amor de Él? Si no lo conoces, si no conoces el amor con que Dios te ama, pídelo. Órale a Dios que Dios te lo va a mostrar. Dios es amor. Los que viven en el amor de Dios, viven en Dios. Y Dios vive a través de ellos. Lo más importante que debes de saber y de decir es que Dios sí te ama. Dilo, Dios sí me ama. Dios es bueno para conmigo. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí, para llevarse mis maldiciones, para llevarse mis pecados, para llevarse mis maldiciones generacionales, para llevarse todo, para liberarme, para hacerme libre del cautiverio del pecado, de Satanás y del mundo. Ese es el Dios bueno que tenemos. Envió a su único Hijo. Efesios 5, 1, 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan.
porque entonces representarán a su Padre como sus amados hijos e hijas. Vivan, oigan, vivan una vida llena del amor extravagante de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Su gran amor por nosotros fue agradable a Dios como un aroma de adoración, como una dulce fragancia. Su gran amor por nosotros, oye, su amor por nosotros fue agradable a Dios como un aroma de adoración, una dulce fragancia. La manifestación del amor de Dios a través de su Hijo fue para Dios el Padre un aroma agradable. Esto es hermoso. Un segundo aspecto vital de la naturaleza de Dios es que Él es bueno. No solo es amor, sino que Él es bueno. La bondad de Dios se ve en las buenas dádivas que Dios nos da. Voy a solo mencionar los versículos para que así pueda terminar. Esto nos lo muestra Santiago 1:17, donde habla acerca de que Él, todo lo bueno, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios nuestro Padre. En el Salmo 136:1 dice: demos gracias al Señor porque Él es bueno. Salmo 34:8 dice: prueban, vean que el Señor es bueno. Isaías 63:7-9: hablaré del amor inagotable del Señor, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazo a lo largo de los años. Dios es dador. Él lo dio todo. Dios no escatimó nada. Juan 3:16-17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en Jesús, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que nos condena es la religión. El que nos señala es la religión. Nos dice pecadores, inmundos, sucios. Pero en Cristo Jesús venimos a ser santos, limpios, lavados, justos. Venimos a ser de Él y en Él. En Romanos 8:32-34: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, sí, por ti y por mí, ¿no nos dará también todos los demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Te eligió Dios? ¿Te eligió Dios? ¿Eres parte de la iglesia de Jesucristo en la tierra? ¿Eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? Pues Dios te ha elegido para Él. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Vuelvo a repetir ese versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Nadie nos puede acusar, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Somos uno ahora con Él. 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es lo que está haciendo Él por nosotros ahora. Si Dios estuvo dispuesto a darnos a Jesús, sin duda está dispuesto a sanar nuestro cuerpo, ¿correcto? A suplir nuestras necesidades, ¿correcto? A bendecirte, a proveerte. Dios es bueno. Siempre es bueno.
Dios quiere que experimentemos la vida de Él, que es superior en calidad y superabundante en cantidad. Dios no es un Dios condenador, no es un gran juez que está en el cielo esperando enviar un rayo cada vez que usted falla. En Cristo Él ha provisto perdón por nuestros pecados, ayuda por nuestras debilidades. Debemos tener es la imagen correcta de Dios para recibir de Él. Ninguna enfermedad, ninguna situación es demasiado difícil para Él. Jeremías 17:14, y cierro con esto. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado. Padre, te doy gracias por cada oyente. Sé que el Espíritu de Dios ha hablado a través de mi boca. Tú has hablado a tu pueblo, Señor. Necesitamos conocerte, Señor, para poder confiar, para poder creer que realmente tú sí nos guardas en medio de todas estas circunstancias, porque tenemos a un Dios bueno. Te bendigo grandemente. Sé que la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y ha traspasado tu vida. Dios te bendiga.